Bienvenidos a un viaje a través de la historia oculta. Hoy exploraremos los rincones más sombríos de los Montes Apalaches, donde la niebla guarda secretos que el tiempo se niega a revelar. Comenta desde dónde nos ves hoy, porque esta historia te arrastrará a un lugar donde la moralidad se desvanece entre los pinos. Este video es ficticio, hecho solo para entretener. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Las montañas de Virginia Occidental siempre han tenido un aire extraño. En los valles más recónditos, en las laderas más escarpadas, pueblos enteros vivían ajenos al resto del mundo, con sus propias leyes, sus propias realidades. Fue en este ambiente de niebla eterna y silencio sepulcral donde dos hermanas forjaron una reputación que resonaría a través de los siglos, no por actos de heroísmo, sino por el terror que infundían a cualquiera que se encontrara en su presencia. Nora y Willa aparecieron en el condado de McDowell en 1902, venidas de nadie sabía dónde. No hablaban de pasado, no hablaban de familia, no llevaban fotos, no llevaban cartas. Solo dos mujeres con mirada penetrante y silencios medidos que alquilaron una cabaña aislada al pie de la montaña Coal River. La casa era vieja, de madera oscura, como si absorbiera la luz del sol, rodeada de árboles tan espesos que incluso a mediodía el lugar permanecía en la oscuridad. Los vecinos más cercanos vivían a 3 kilómetros y, sin embargo, notaban la presencia de aquellas mujeres. Había algo en los movimientos calculados de Nora, en la manera en que Willa lo miraba todo sin parpadear, que hacía que la gente apartara la mirada. Compraban poco en el pueblo, hablaban menos aún, y cuando se les veía por las calles de Welch, el murmullo se extinguía como si un viento gélido hubiera soplado. La casa de las hermanas se encontraba cerca de un antiguo camino que atravesaba las montañas, un camino frecuentado por comerciantes y viajeros que deseaban evitar las carreteras principales. En aquel tiempo, muchos tomaban caminos alternativos para evadir impuestos o para evitar ojos curiosos. El camino pasaba frente a la cerca de madera que delimitaba la propiedad de las hermanas, y allí todo cambió. Willa se sentaba en el porche todas las tardes, vigilando el camino con una taza de vapor en las manos. Su mirada seguía cada paso, cada viajero solitario, cada carreta que trepaba la cuesta. Nora, en cambio, atendía el jardín trasero y mantenía la casa impecable, como si esperara visitas que nunca llegarían. El primer indicio de que algo andaba mal llegó cuando un vendedor de telas local comentó en la taberna local que las hermanas lo habían invitado a cenar. Lo calificó de desconcertante. La comida era abundante, el vino fluía, pero la conversación era rara, con pausas incómodas y preguntas que parecían investigar en lugar de mostrar interés. Se alejó sintiéndose analizada, desnudada por esos ojos gemelos que parecían ver a través de ella. Otros viajeros informaron lo mismo. Las hermanas eran selectivas en su invitación, invitando solo a viajeros solitarios, sin compañía, sin testigos. La casa estaba extrañamente amueblada, como si cada mueble tuviera su propia historia, su propio pasado. Colgaban relojes de bolsillo en la pared, anillos en cajitas de terciopelo, maletas de cuero apiladas en la esquina de la sala. Las estaciones pasaron y la fama de las hermanas se extendió en voz baja. No había acusaciones abiertas, solo una sospecha compartida que se colgaba en el aire cada vez que se mencionaban sus nombres. El sheriff del condado, un veterano de la guerra civil llamado Edmund Thatcher, comenzó a escuchar rumores sobre la propiedad. Nada en particular, solo rumores sobre luces extrañas por la noche,
sobre el olor a tierra removida que emanaba de allí cuando el viento giraba al norte. Edmund era un detective cuidadoso, entrenado para separar la paranoia de la evidencia. Fue 2 veces a la casa, siempre recibido con gélida cortesía por Nora, quien le servía café y respondía a sus preguntas con estudiada exactitud. No era un delito ser reservado. No era un crimen estar solo. Las hermanas abonaban sus facturas, no importunaban a nadie, y Edmund carecía de autoridad para indagar más profundamente. Pero había algo que le irritaba. La segunda vez que fue, la huerta trasera era exuberante, con verduras que crecían hasta dimensiones monstruosas. El suelo allí era oscuro, casi negro, y había sido removido recientemente. Cuando preguntó qué hacía tan fértil el suelo, Willa sonrió por primera vez. No llegó a sus ojos, pero sonrió y dijo que algunos suelos solo retenían más nutrientes que otros. La historia de las hermanas apenas comenzaba, y las montañas albergaban secretos que ni siquiera el sheriff más experimentado podía sospechar. El invierno de 1904 trajo un silencio más profundo a las montañas. La nieve cubrió los caminos, el mundo se volvió blanco y todo movimiento dejaba huellas imposibles de disimular. Nora y Willa parecían florecer en esa época, como si el frío extremo y el aislamiento forzado alimentaran algo en su interior. El humo de su chimenea se elevaba en espirales lentas que podían verse a kilómetros, un punto oscuro en la nieve. En los meses fríos, pocos recorrían los caminos traseros, pero siempre había quien no tenía elección: atravesar las montañas por motivos que prefería no revelar. Comerciantes con mercancías sospechosas, jugadores que huían de deudas, hombres que buscaban empezar de nuevo lejos de problemas del pasado. El camino frente a la casa de las hermanas seguía siendo una ruta para aquellos que deseaban pasar desapercibidos. Willa había tomado la costumbre de encender faroles en el porche al anochecer, incluso cuando hacía bajo cero. Aquellas luces eran una llamada silenciosa, una promesa de calor y refugio para viajeros cansados, y funcionaba. Los hombres llamaban a la puerta, agradecidos por la inesperada hospitalidad, aliviados de estar fuera antes de que la noche los envolviera. La relación de las hermanas era algo fascinante de presenciar. Nora hacía de anfitriona complaciente, sirviendo sopa caliente y pan fresco, preguntando por el viaje, mostrándose interesada. Willa se quedaba más callada, mirando desde la silla al lado de la chimenea, sus ojos siguiendo cada movimiento, cada palabra. Juntas formaban un ambiente acogedor e inquietante a la vez. Los invitados observaban cosas raras. La casa era demasiado grande para 2 personas. Efectos personales esparcidos indicaban presencias ausentes. Un reloj de bolsillo en la mesa de la sala, aún funcionando. Un par de botas de hombre junto a la puerta, como si alguien se las hubiera quitado allí mismo. Un bastón apoyado en la pared, su mango de marfil alisado por el tacto. Cuando se les preguntaba por tales objetos, las hermanas daban respuestas evasivas. Reliquias familiares, cosas que habían encontrado cuando compraron la casa, obsequios de viajeros agradecidos. Las respuestas eran siempre las mismas, siempre con esa expresión tranquila que no decía nada. Edmund Thatcher empezó a darse cuenta de algo. Algunos de los hombres que conocía de vista, los que por aquí andaban, dejaron de venir. No todos a la vez, no de forma que llamara la atención de inmediato, pero a lo largo de meses, algunas caras conocidas dejaron de pasar por la taberna local, dejaron de comerciar en los pueblos cercanos. Cuando preguntaba por ellos me encogía de hombros. Los viajeros son así, decían. Se van sin despedirse, siguen su propio camino.
pero Edmund tomaba notas en un cuaderno, una costumbre que había adquirido durante sus días como policía, y los números se acumulaban de una manera que no podía atribuirse a la casualidad. Al menos 8 hombres que conocía habían dicho que iban a pasar por ese camino y nunca volvieron a aparecer. Volvió a ir a la casa de las hermanas, esta vez sin anunciar. Era una mañana de febrero y el sol aún no lograba abrirse paso entre las densas nubes. La casa parecía aún más oscura bajo esa luz tenue, las ventanas espejos grises que observaban el cielo. Nora lo saludó con su habitual cortesía, pero algo había cambiado, una tensión en sus hombros que no había notado antes. Edmund aceptó el café y se sentó en la sala de estar, sus ojos vagando por las cosas mientras hacía preguntas casuales sobre el invierno, el sendero, si habían visto muchos excursionistas últimamente. Willa entró en la habitación cargando leña para la chimenea. Sus pasos eran intencionados, silenciosos. Apiló las piezas de madera, colocándolas en su lugar exacto. Luego se volvió hacia Edmund y por segunda vez vio esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pocos viajeros últimamente», dijo. «El invierno aparta a la gente. Prefieren las carreteras principales con impuestos y controles». Edmund se dio cuenta de algo mientras hablaba. Una mancha oscura en el suelo de madera junto a la chimenea, como si algo se hubiera derramado y se hubiera limpiado una y otra vez, pero sin poder eliminar por completo la mancha. No dijo nada, solo guardó la imagen en su mente. La charla se prolongó unos minutos más antes de que Edmund se despidiera. Al alejarse miró la parte trasera de la propiedad. La huerta estaba nevada, pero podía notar dónde la tierra había sido removida recientemente, incluso en el frío. Rectángulos perfectos demasiado grandes para un huerto de subsistencia. Aquella noche, Edmund encendió todas las velas de su despacho y abrió su cuaderno. Empezó a planear rutas, fechas, nombres. Un patrón se desveló entre las líneas, escrito en ausencias y silencios, y en el corazón de ese diseño, como una araña en su red, se hallaba la propiedad de las hermanas, situada en el punto donde la necesidad se encontraba con la oportunidad. Las montañas ocultaban sus secretos, pero Edmund iba a arrancárselos de la tierra helada, uno por uno. La primavera se retrasó ese año, tardando en llegar a las laderas como si también temiera lo que pudiera hallar bajo la nieve fundida. Las aguas fluían por los riachuelos, llevándose los últimos restos del invierno y devolviendo la vida a los valles. Las hermanas salieron de la estación como siempre, inmutables, con la misma calma en cada movimiento. Edmund se pasó aquellos meses conversando en voz baja con gente que conocía la zona desde hacía décadas, ancianos de las montañas cuyas familias habían residido allí antes de que llegaran las carreteras. Murmuraban acerca de la casa en la que vivían Nora y Willa, una historia de la que él no estaba al tanto. Esa casa ya era famosa antes de que llegaran las hermanas. Décadas atrás había residido allí un ermitaño que también se aislaba y cultivaba ese mismo huerto trasero. Había desaparecido. La casa permaneció vacía durante años hasta que se vendió. Otros decían que la tierra estaba maldita, que tragaba cosas que no debía tragar. Otros se burlaban de tales supersticiones, pero Edmund observó que incluso aquellos que se burlaban evitaban pasar por la finca después del anochecer. Necesitaba algo real, algo por lo que pudiera abrir una investigación oficial. Así que empezó a tomar notas, a ir a pueblos cercanos, a hablar con sheriffs de otros condados. Fue en el condado de Logan donde descubrió algo interesante.
Un asistente dijo que también había notado que los viajeros desaparecían de las rutas, pero nunca había juntado las piezas. Juntos mapearon los caminos menores que cruzaban esa parte de los Apalaches. La casa de las hermanas se encontraba en una encrucijada, donde 3 caminos se unían antes de separarse de nuevo. Todo el que quisiera evitar las ciudades principales tenía que pasar por allí. En la primavera de 1905, Edmund dio un paso audaz. Se disfrazó de buhonero, con ropa vieja y una maleta llena de baratijas. Esperó a la noche y pasó lentamente por el camino frente a la casa de las hermanas, fingiendo cansancio y duda de dónde dormiría. Las luces del porche se encendieron, por supuesto. Willa apareció en la puerta, gesticulando. Edmund asintió, actuando como un viajero agradecido y fatigado. La casa permanecía igual en su interior, pero ahora él lo miraba todo con ojo entrenado, buscando cosas que antes no había notado. La cena fue servida por Nora con su eficiencia silenciosa de siempre. La cena fue sencilla, pero bien hecha. El vino sabía a madera rancia en la boca. Edmund comió lentamente, haciendo una charla trivial, pretendiendo ser solo otro tipo sin importancia de paso. Dijo que viajaba solo, que no tenía a dónde ir, que su hogar eran las carreteras y las habitaciones de alquiler. Vio la mirada que las hermanas compartieron. Fue breve, casi imperceptible, pero estuvo ahí. Una comunicación silenciosa que afirmaba algo entre ellas. Willa rellenó su vaso, presionándolo para que bebiera, para que se relajara después de un día tan largo. Nora dijo que tenían una habitación de invitados en la que sería bienvenido a pasar la noche. Edmund sintió el alcohol en sus párpados, ahados. No era simple cansancio, era más que eso, algo más profundo, más persistente. Tenía que irme. Se puso en pie de repente, diciendo que había dejado algo en su bolsa y que tenía que volver al camino donde la había dejado. Las hermanas protestaron tímidamente, pero él ya estaba dirigiéndose a la puerta. El aire nocturno lo abofeteó, despejándolo. Caminó rápido por el sendero, sintiendo los ojos de las hermanas en su espalda a través de la ventana iluminada. No miró hacia atrás hasta que estuvo fuera de la vista, de vuelta en el bosque. Entonces se quedó mirando la casa desde la distancia, viendo cómo las luces se apagaban una tras otra hasta que solo la chimenea quedaba encendida a través de las rendijas. En los días que siguieron, Edmund se reunió con el sheriff del condado de Logan y el fiscal de distrito. Mostró su cuaderno, sus mapas, sus patrones cuidadosamente registrados, pero chocó con la resistencia. Los patrones no eran prueba, las ausencias no eran delitos. Los hombres se perdían en las montañas, en accidentes, atacados por animales salvajes o simplemente por el deseo de comenzar de nuevo en otro lugar. El fiscal fue tajante. Sin cuerpo, sin testigos, sin escena del crimen, no tenía nada para conseguir órdenes de registro o arresto. Edmund tendría que descubrir algo más, algo que convirtiera las sospechas en certezas. Y hacerlo implicaría irrumpir en la propiedad de una manera que las hermanas no anticiparon. Empezó a planear, a estudiar sus rutinas, las horas en que iban al pueblo, las horas en que la casa parecía vacía. El huerto trasero lo llamaba, esa tierra oscura, demasiado rica, esos parches rectangulares como si estuvieran colocados allí con un propósito. Si había algo que desenterrar, estaría allí, bajo la tierra que las hermanas cultivaban con tanto cuidado. El verano se acercaba, los días se alargaban y Edmund buscaba respuestas con una obsesión que rozaba la locura. Las montañas cantaban secretos en el viento que atravesaba los pinos.
y él estaba a punto de oír. El calor del verano había cambiado las montañas, haciéndolas un lugar diferente. Los sonidos se amplificaban y el aire traía el aroma de pinos y tierra mojada. Edmund se quedó semanas espiando las rutinas de las hermanas desde la maleza que rodeaba la propiedad. Se enteró de que todos los miércoles por la mañana Nora y Willa iban al pueblo a comprar víveres, un viaje que duraba 3 horas de ida y vuelta. Era la ventana que necesitaba. Un miércoles de julio, Edmund esperó a que se perdieran de vista por el camino antes de acercarse a la casa. Su corazón se aceleró, no solo por la tensión, sino por la certeza de que estaba a punto de descubrir algo horrible. La casa parecía aún más sofocante cuando estaba solo, como si las tablas mismas lo estuvieran observando con desaprobación. Se dirigió a la parte trasera, donde la huerta se extendía en filas militares. El suelo estaba limpio, sin una hierba, las plantas creciendo en un verde antinatural bajo el sol. Edmund había traído una pala y señaló una de las parcelas rectangulares que le habían parecido más sospechosas en su reconocimiento. Empezó a cavar. La tierra cedía, como si la revolvieran a menudo. 30 centímetros, 60, 90. El sudor resbalaba por su rostro, empapando su camisa. Estaba a punto de rendirse cuando la pala golpeó algo que no era tierra, algo duro envuelto en tela podrida. Edmund se detuvo, cada músculo de su cuerpo tenso. Con sus manos apartó la tierra de alrededor, dejando al descubierto lo que temía. Ya no cabía duda, aquel jardín no era un huerto cualquiera. Era el huerto donde las hermanas cultivaban algo más que hortalizas, donde enterraban los frutos de su hospitalidad selectiva. Lo tapó todo de nuevo rápidamente, alisando la tierra para que pareciera que no había estado allí. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia helada que se abría paso en su pecho. ¿Cuántos habían entrado por esa puerta? ¿Cuántos habían probado aquel extraño vino, aquella abundante comida, pensando haber hallado bondad en las montañas? Edmund sabía que tenía que moverse rápido, pero con cuidado. Necesitaba refuerzos, testigos oficiales, papeles. Bajó corriendo la montaña y se dirigió directamente a la oficina del fiscal en Welch. Y esta vez su voz no admitía demoras. Tenía la evidencia, tenía la pieza física que faltaba. El fiscal reunió un pequeño pero leal equipo. Además de Edmund, estaban el sheriff del condado de Logan, 2 ayudantes y un médico local para inspeccionar lo que pudieran encontrar. Subirían la montaña a la mañana siguiente, con órdenes judiciales y autoridad para registrar cada pulgada de esa propiedad. Pero Edmund cometió un error fatal. Subestimó la red de información en esas montañas. Los secretos viajaban más rápido que los caballos. Alguien en el pueblo los vio juntarse, escuchó partes de la conversación, y la noticia llegó a las personas equivocadas antes del anochecer. Nora y Willa recibieron un invitado esa noche, un hombre al que habían ayudado meses atrás, que les debía favores y que sabía guardar silencio. Les habló de los planes del sheriff, de la tormenta que se avecinaba sobre ellas. Las hermanas escucharon, sus ojos idénticos calculando cada palabra con la misma frialdad que aplicaban a todo. No entraron en pánico. No escaparon, en cambio, se quedaron toda la noche en el huerto, trabajando bajo la luna, sus figuras recortándose entre las filas. Cavaron y volvieron a cavar, reorganizaron y limpiaron, convirtiendo ese campo en algo que narraría otra historia. Eran expertas en el arte del disimulo, en envolver la verdad en la niebla de la mañana. Cuando Edmund y su grupo llegaron a la casa la mañana siguiente,
encontraron a las hermanas sentadas en el porche como si nada hubiera pasado, tomando el té como de costumbre. Nora sonrió, esa sonrisa cortés que nunca mostraba lo que pensaba. Willa se quedó quieta, mirando al grupo con su expresión en blanco de siempre. Se mostró la orden de registro. Las hermanas no se opusieron y se apartaron cortésmente, mientras los hombres se ponían manos a la obra. Edmund se dirigió directamente al huerto, al lugar que había excavado el día anterior. Su pala hendió la tierra con nueva fuerza, cavando, buscando lo que sabía que estaba allí. Pero no había nada, solo tierra oscura y fértil, completamente normal. Probó en otro, en otro. El médico se unió a él, rascando en la tierra en varios lugares. Las horas se arrastraron bajo el sol ardiente. El huerto quedó destrozado de tanto escarbar, y no hallaron más que raíces de hortalizas y tierra corriente. Edmund miró a las hermanas que observaban desde la distancia con rostros tranquilos. Willa inclinó la cabeza, apenas un movimiento, pero uno que podría leerse como interrogante o burla. El mensaje no necesitaba palabras, habían ganado esa ronda. El equipo se fue con las manos vacías, llenas de frustración y más preguntas que respuestas. Edmund sabía lo que había descubierto allí, pero sin evidencia su palabra era solo una acusación, y las hermanas, con su paciencia infinita y su cuidadosa planificación, habían borrado cualquier rastro que pudiera incriminarlas. Las montañas volvieron a su silencio, guardando secretos que se negaban a revelar. La derrota dejó a Edmund con un sabor amargo en la boca que ningún whisky podía lavar. Se pasó semanas reproduciendo la noche en su cabeza, cada movimiento, cada decisión, tratando de descifrar dónde había fallado. La respuesta era obvia y hiriente. Había subestimado a las hermanas tratándolas como enemigas comunes cuando eran algo más. Nora y Willa se movían con una sofisticación que él nunca había visto antes, una paciencia y compostura que convertían cada interacción en un juego de ajedrez mortal. El verano siguió su curso y algo cambió en el aire. La gente empezó a hablar de las hermanas ahora que la investigación había fracasado tan públicamente. Otros defendían a Nora y Willa, afirmando que eran solo mujeres solas acosadas por un sheriff loco. Otros murmuraban teorías más oscuras, alimentando una leyenda que crecía con cada charla en las tabernas y tiendas del pueblo. Edmund aprendió que la opinión pública es una espada de doble filo. Cuanto más lo empujaba con sus sospechas, más loco parecía, menos creíble se volvía. El fiscal dijo que no iban a malgastar más recursos en esa investigación sin pruebas. Las hermanas se habían vuelto intocables, escudadas no por la inocencia, sino por la falta de evidencia procesable en un tribunal. Fue en esta época de desesperación que Edmund conoció a una mujer llamada Margaret, dueña de una pensión en Bramwell, un pueblo a 2 días de viaje de Welch. Ella fue a ver a Edmund después de que la investigación fracasara, trayendo consigo una historia que reavivó la determinación del sheriff. Le contó sobre un huésped que se había quedado en su pensión hace unos meses, un hombre de mediana edad que viajaba vendiendo relojes y joyas. Había dicho que haría el camino por las montañas, justo por el camino que pasaba frente a la casa de las hermanas. Margaret se acordaba bien porque el hombre llevaba un reloj de bolsillo muy bonito, de oro y con grabados en la tapa. Lo había exhibido, proclamando que era su posesión más preciada y que jamás lo vendería. El hombre desapareció una mañana de marzo y nunca más se supo de él. Lo que hizo que Edmund se pusiera en pie fue la mención del reloj. Margaret dibujó los grabados de memoria, los arabescos en la tapa,
las iniciales en la parte posterior. Edmund reconoció ese reloj al instante. Lo había visto en la sala de las hermanas, colgado en la pared entre otras cosas como un trofeo discreto a plena vista. Pero de nuevo, el mismo problema. Ver un reloj parecido no era evidencia de nada. Las hermanas podrían decir que lo compraron, que se lo pagaron por alojamiento, que lo hallaron en el camino. Edmund necesitaba algo más, algo que las obligara a equivocarse, a mostrar la verdad que mantenían tan protegida. Decidió abordarlo de manera completamente diferente. Si no podía seguirlas, las observaría, estudiaría sus movimientos, sus rutinas y esperaría su oportunidad. Edmund empezó a cartografiar no solo a las víctimas desaparecidas, sino a cualquiera que hubiera atravesado la propiedad y vivido para contarlo. También había un patrón allí, y tardó semanas en darse cuenta. Las hermanas eran exigentes. No invitaban a cualquiera que pasara por el camino, solo a quienes cumplieran con ciertos requisitos. Viajeros solitarios, sí, pero que además tenían que probar que llevaban posesiones valiosas, que nadie los esperaba en un lugar. Hombres que habían hablado de escapar, de no volver a hablar con la familia, de desaparecer del mundo mucho antes de conocer a Nora y Willa. Era una elección inteligente. Las hermanas cazaban en las sombras tomando víctimas que nadie echaría de menos, cuyas desapariciones podrían atribuirse a decisiones propias. Edmund tuvo que reconocer, con disgusto, que era un sistema casi perfecto. En sus nuevas investigaciones, Edmund encontró algo que lo cambió todo. Había hablado con un viejo contable que llevaba los registros de propiedad del condado y descubrió que la casa en la que vivían las hermanas tenía una historia mucho más antigua y sombría de lo que imaginaba. La casa había sido vendida y revendida al menos 7 veces en los últimos 50 años, una frecuencia inusual para una zona en la que la tierra solía permanecer en la misma familia durante generaciones. Aún más extraño fue el patrón. Cada antiguo residente había sido un lobo solitario, aislado, distante de la sociedad, y cada uno había partido repentinamente, vendiendo la casa apresuradamente antes de desaparecer del área, sin dejar una dirección de retorno. Era como si ese lugar atrajera un cierto tipo de persona o convirtiera a la gente en algo más. Edmund se preguntó si Nora y Willa eran las primeras en utilizar ese lugar para fines oscuros, o si simplemente estaban continuando con una práctica mucho más antigua. La idea era perturbadora porque implicaba que el problema era mayor que 2 criminales. Tal vez ese lugar, en la encrucijada de caminos invisibles de montaña, siempre había sido una especie de trampa natural, una guarida para depredadores humanos. Las semanas se alargaron y Edmund siguió en su vigilia. No podía investigar formalmente, pero nada le impedía mirar, tomar notas, esperar a que las hermanas bajaran la guardia. Eran pacientes, pero él también lo era. Era una guerra de desgaste en las montañas, cada bando esperando a que el otro cometiera el error mortal. En este tiempo, Edmund observó pequeños cambios en el comportamiento de las hermanas. Iban menos al pueblo, parecían más reservadas y los faroles del porche se encendían con menos frecuencia. Quizá se sentían observados, o quizá solo esperaban a que amainara la tormenta antes de volver a salir. Willa, en particular, estaba más alerta, sus ojos siempre escaneando el paisaje como si la estuvieran observando. En septiembre de 1905 algo finalmente sucedió. Un forastero llegó al pueblo preguntando por las hermanas. Era diferente, mejor vestido, con mejor dicción. Dijo ser un primo lejano de Willa y que quería volver a conectar con la familia perdida. Edmund lo observó desde la distancia,
interrogando sobre la casa, las costumbres de las hermanas y su reputación. Algo ensayado en sus preguntas, algo falso. Edmund lo encaró, alejando al hombre a la parte trasera de la taberna. Allí, bajo fuego, la historia del intruso comenzó a desmoronarse. Finalmente, confesó que no iba tras nadie, que buscaba a un hombre desaparecido tras decir que pasaría por allí. El hombre desaparecido era su socio comercial. Portaba documentos valiosos y mucho dinero en efectivo. El visitante había seguido los pasos del compañero hasta allí, y todo señalaba que el camino frente a la casa de las hermanas era el último lugar en el que había estado. Edmund vio una oportunidad. Si podía conseguir que este hombre cooperara con él, tal vez podrían montar una escena en la que las hermanas dejarían escapar algo revelador. Era arriesgado y dependía de factores que no podía controlar. Pero era la mejor oportunidad que había tenido en meses. Conspiraron en las sombras de esa taberna, dos hombres unidos por la búsqueda de verdades que las montañas se negaban a revelar. El hombre, quien se identificó como Thomas Whitmore, aceptó ayudar a Edmund, pero con ciertas condiciones. Quería explicaciones por lo que le había ocurrido a su compañero y estaba dispuesto a violar las reglas que Edmund, como policía, no podía autorizar. Era una línea borrosa entre la investigación y el vigilantismo, pero Edmund estaba demasiado desesperado como para descartar cosas que habría rechazado rotundamente hace unos meses. El plan era sencillo, pero arriesgado. Como un simple viajero que necesita alojamiento por la noche, Thomas se haría pasar por las hermanas. Edmund se quedaría cerca espiando por las ventanas, listo para intervenir al primer signo de peligro real. Crearon señales, un código en el que si Thomas dejaba su maleta en el porche, era una señal de que necesitaba ayuda de inmediato. La noche fue un viernes de octubre. El otoño ya teñía de óxido y oro las montañas. Thomas recorrió el camino al anochecer, su postura ensayada para mostrar agotamiento y vulnerabilidad. Edmund lo siguió a la distancia, deteniéndose entre los árboles para observar la casa. Las luces de los faroles se encendieron como de costumbre. Willa se asomó al porche, haciendo el gesto tentador que había sellado el destino de tantos otros. Thomas asintió, jugando el papel de viajero agradecido. Edmund lo observó entrar en la casa, la puerta cerrándose tras él como una boca tragándose su próxima comida. Edmund, desde la arboleda oscura, espió por las ventanas encendidas. Podía ver fantasmas moviéndose, Nora sirviendo la cena, Thomas sentándose a la mesa, conversando. Todo era demasiado normal, demasiado amable, y eso lo ponía más nervioso. Las hermanas eran expertas en tejer ilusiones, en hacer que sus presas se sintieran seguras hasta el instante en que era demasiado tarde para escapar. Las horas se arrastraron. Edmund se batió contra el frío que se adhería a su ropa, contra la rigidez de sus músculos por permanecer inmóvil. Vio a Thomas tomar más vino, vio que la conversación continuaba, pero no podía oír lo que decían. La maleta se quedó en la casa. La señal de alarma no se había dado. Era casi medianoche cuando Edmund se dio cuenta. Nora salió por la puerta trasera, llevando algo envuelto en tela. Parecía herramientas. Se dirigió a la huerta, desapareciendo de la vista de Edmund. Su corazón se aceleró. ¿Era eso? ¿Estaba pasando en ese momento? Se movió lentamente, intentando obtener un mejor ángulo sin delatar su presencia. Pero cuando llegó al huerto, solo encontró a Nora cavando en lo que parecía ser un nuevo parterre de flores.
moviendo la tierra con sus manos bajo la luz de la luna. Nada fuera de lo normal, nada que explicara la intervención. Edmund volvió a su lugar, confundido y enojado. En la casa, Thomas había visto a Nora irse y preguntó por ella. Willa dijo con naturalidad que su hermana cultivaba el jardín por la noche, cuando el aire era más fresco y el esfuerzo la ayudaba a dormir. Era una explicación plausible y una advertencia sutil, un recordatorio de que sabían que estaba allí, observando. Thomas sintió un escalofrío por la espalda. Había algo en la mirada de Willa que lo hacía sentir como si pudiera ver a través de él. Decidió seguirles la corriente, comentando como de pasada que había oído hablar de aquella casa, de las hermanas que la habitaban, de viajeros que llegaban a descansar y jamás volvían a ser vistos. El silencio que se produjo a continuación podría cortarse con un cuchillo. Willa lo siguió mirando, la sonrisa desaparecida de sus labios por primera vez desde que había llegado a la casa. Luego habló, en voz baja y controlada, como si las montañas hablaran y contaran historias, la mayoría exageradas por la soledad y la imaginación de la gente. Siguió diciendo que los nómadas eran seres erráticos que vagaban sin cesar. Nunca permanecían lo suficiente en un lugar como para establecer raíces o dejar huellas confiables. Las desapariciones eran frecuentes en esa parte del mundo. Siempre lo habían sido. Bestias salvajes, accidentes en caminos peligrosos, hombres que partían hacia nuevas vidas libres de deudas o compromisos. Las montañas eran enormes e insensibles al destino de los hombres. Thomas supo que lo estaban probando. Cada palabra de Willa era una sonda, midiendo cuánto sabía, cuánto peligro representaba. Retrocedió, riendo nerviosamente y diciendo que solo estaba repitiendo chismes de taberna, nada serio. Willa asintió con la retractación, pero sus ojos permanecieron fríos, calculadores. Nora volvió de atrás, lavándose las manos en un lavabo cerca de la puerta antes de juntarse con ellos. Declaró que era tarde y que Thomas debería descansar. «La habitación de invitados está lista», dijo, gesticulando hacia una puerta en el pasillo. Thomas le agradeció y se alejó, arrastrando su equipaje y asegurándose de que Edmund viera que no se trataba de una señal de emergencia. Fuera, Edmund seguía de guardia. La casa se quedó en silencio. Las luces se apagaron una por una hasta que solo quedó el brillo de la chimenea. Esperó toda la noche. Sus ojos ardían por el cansancio, pero se negó a dormir. No podía mientras Thomas estuviera dentro de esa casa. La mañana llegó. La niebla lo envolvía todo. Edmund observó cómo Thomas salía por la puerta principal, despidiéndose amablemente de las hermanas que estaban en el porche. Recorrió el camino con paso despreocupado, acelerando el paso solo cuando estuvo fuera de la vista de la casa. Los dos hombres se reunieron una hora más tarde en un claro seguro, lejos de oídos curiosos. Thomas estaba sudando a pesar del aire fresco de la mañana. Describió su conversación con Willa, la forma en que se había tensado cuando habló de las desapariciones, pero no había nada, ninguna confesión, nada que pudiera usar. Edmund se dio cuenta de que había subestimado a sus hermanas de nuevo. Eran demasiado astutas, demasiado conscientes para caer en trampas evidentes. Lo que fuera que estuvieran haciendo, lo hacían con tal planificación y sigilo que era casi imposible sorprenderlas en el acto. Y lo peor es que parecían conscientes de que las observaban, las ponían a prueba, pero no les importaba. Siguieron como si nada hubiera pasado, con su habitual calma perturbadora. Thomas partió al día siguiente, de vuelta a su ciudad y sin las respuestas que anhelaba.
Edmund se quedó atascado en esa danza eterna con oponentes que siempre parecían estar 3 pasos por delante. El otoño progresaba, coloreando el mundo con tonos que pronto palidecerían bajo el blanco del invierno, y los secretos de las montañas permanecieron enterrados como siempre. El invierno volvió a las montañas con una furia que parecía castigar la tierra misma, como si la naturaleza estuviera inquieta por los secretos que yacían bajo la nieve. Edmund se había vuelto una celebridad local en las tabernas. El sheriff obsesionado que no dejaría en paz a las hermanas. Algunos lo miraban con pena, otros con enojo, pero nadie lo tomaba en serio como antes. Su reputación se había desgastado como piedras en el agua, y las hermanas se habían vuelto impermeables a la investigación oficial. Fue en estos tiempos sombríos que Edmund comenzó a notar cosas en sí mismo. La obsesión estaba devorando su tiempo, su vida. Dormía poco, comía menos. Se quedaba hasta tarde revisando sus cuadernos, redibujando mapas, buscando enlaces que quizás nunca existieron en la forma en que él los imaginó. Su esposa se había ido meses atrás, cansada de luchar contra fantasmas y sospechas que impregnaban cada conversación, cada silencio entre ellos. Pero Edmund no podía parar. Algo en las montañas lo retenía, una necesidad de revelar la verdad que latía bajo la superficie de cada encuentro con Nora y Willa. Más que sospechas, se habían convertido en símbolos, personificaciones de todos los crímenes sin resolver, de todas las víctimas sin nombre. En enero de 1906, algo inesperado alteró el curso de los acontecimientos. Un joven abogado llamado Samuel Preston llegó a la zona, enviado por un bufete de Charleston. Llevaba papeles de una herencia sin reclamar, buscando a un hombre que había sido visto por última vez en esas montañas 2 años atrás. El hombre era el heredero de una gran fortuna, y la empresa necesitaba encontrarlo o certificar su fallecimiento para poder abrir la herencia. Samuel era atento y determinado, algo que Edmund notó de inmediato. Se conocieron en la taberna y Edmund vio en este joven abogado la oportunidad que tanto necesitaba, una nueva perspectiva que finalmente podría lograr algún tipo de avance. A diferencia de Thomas, que había actuado por motivos personales, Samuel se movía dentro de los límites de la ley con armas legales que Edmund solo no tenía. Edmund le reveló todo a Samuel: sus cuadernos repletos de anotaciones, sus mapas señalados con rutas y fechas, sus teorías elaboradas a lo largo de meses de vigilancia obsesiva. Samuel escuchó, interrogó, cuestionó, separó hechos de especulaciones. Era justo el tipo de mirada crítica que Edmund necesitaba, alguien que pudiera examinar sus datos con nuevos ojos. El abogado notó cosas que Edmund había perdido en su obsesión. Se dio cuenta de que todos los desaparecidos compartían algo más que soledad y pobreza. Algunos de ellos habían dicho que llevaban papeles importantes, contratos, escrituras, algo valioso no solo en términos de dinero, sino también en términos legales. Esta fue una nota importante porque implicaba una razón más que el simple robo. Samuel planteó otra estrategia. En vez de tratar de demostrar que se habían cometido delitos, debían demostrar que ciertas personas concretas habían estado definitivamente en la propiedad de las hermanas y nunca más se supo de ellas. Si podían probar esto con suficiente fuerza, podrían obligar a una investigación real con base en evidencia real de desapariciones de personas legalmente rastreables. Los 2 hombres estuvieron viajando durante semanas, yendo de pueblo en pueblo, hablando con dueños de pensiones, tenderos, cualquiera que pudiera haber visto o tenido contacto con los hombres desaparecidos. Samuel tenía el talento de hacer que la gente hablara,
de sacar a relucir detalles olvidados o pasados por alto. Edificaba casos como edifica argumentos legales, bloque por bloque, hasta que la estructura se volvía innegable. Encontraron que al menos 4 de los desaparecidos habían dejado rastro escrito de que pensaban seguir ese camino. Cartas a compañeros, anotaciones en libros de huéspedes, conversaciones oídas sobre la ruta que pensaban tomar. Estas no eran pruebas de delitos, pero creaban un patrón geográfico inconfundible. Todos estos hombres habían llegado al mismo punto en las montañas y habían desaparecido de los registros. Samuel escribió una carta formal al tribunal del condado, exigiendo una investigación oficial sobre las desapariciones registradas de personas con casos legales abiertos. Fue una movida genial porque le quitó la emoción al asunto y lo convirtió en una obligación legal de procedimiento. El tribunal no podía rechazar peticiones razonables sobre herencias y tierras sin siquiera una investigación preliminar. La moción fue aprobada en febrero y un juez nombró a 2 investigadores independientes para que revisaran el caso. Edmund sintió algo que no había sentido en meses, una pizca de esperanza de que finalmente habría progreso. Pero también había miedo, porque las hermanas ya habían demostrado ser expertas en hacer desaparecer la evidencia. ¿Qué más podrían haber estado escondiendo durante todos esos meses de tensión? Los investigadores designados eran forasteros, sin vínculos ni prejuicios locales. Llegaron en marzo, cuando la nieve comenzaba a derretirse y los primeros signos de la primavera coloreaban de verde los parches entre el blanco. Edmund les proporcionó toda su documentación, pero se mantuvo alejado de la investigación activa, consciente de que su presencia solo empeoraría las cosas considerando su historial con las hermanas. Los investigadores hablaron con toda la gente del pueblo que hubiera tenido contacto con Nora y Willa. Lo que emergió de estas conversaciones fue un retrato contradictorio. Otros consideraban que las hermanas eran simplemente tímidas e inofensivas, perseguidas injustamente por un sheriff obsesionado. Otros murmuraban sobre una sensación de inquietud, sobre la intuición de que algo estaba muy mal en esa casa. Los investigadores llegaron a ver a Nora y Willa una tarde lluviosa de abril. Edmund se quedó atrás, observando cómo llegaban y cómo las chicas saludaban a los hombres con la misma cortesía helada con la que recibían a todos los visitantes oficiales. La reunión duró horas, y cuando los investigadores finalmente se fueron, sus rostros estaban impasibles, sin dar ninguna indicación de lo que habían aprendido o decidido. El informe oficial se entregó al juez 2 semanas después. Edmund recibió el documento a través de Samuel, leyendo cada palabra con esperanza y temor. El informe era exasperante en su cuidadosa neutralidad. Los investigadores notaron que había una anomalía estadística en las desapariciones en esa zona, pero no pudieron encontrar restos humanos ni signos de delito. La casa había sido registrada, la huerta, y no se había encontrado nada. Pero esto era importante. El informe no absolvió completamente a las hermanas. Simplemente decía que no había causa suficiente para presentar cargos criminales en este momento, pero que la propiedad debería permanecer bajo vigilancia encubierta. Fue un acuerdo político que no complació a nadie, pero que salvó a todos de la responsabilidad legal. Edmund sintió la derrota aplastándolo de nuevo, pero esta vez fue diferente. No era solo frustración, era la realización de que nunca habría justicia en este caso, que algunas verdades permanecerían enterradas no por falta de pruebas, sino porque aquellos que las habían enterrado eran mejores para ocultar que él para descubrir. Samuel se quedó en la zona unas semanas más,
finalizando el papeleo de la herencia sin reclamar. Se había hecho amigo de Edmund durante aquellos meses y, en sus últimas palabras antes de partir, le dio una idea que el sheriff no había tenido en cuenta. Tal vez, dijo Samuel, el propósito no debería ser castigar a las hermanas, sino simplemente prevenir más víctimas. Fue un cambio de pensamiento al que Edmund se resistió al principio, pero que poco a poco fue comprendiendo. Si no podía cambiar el pasado, tal vez podría afectar el futuro. Empezó a correr la voz en bajo entre los viajeros que conocía, proponiendo caminos alternativos, desaconsejando tomar ese camino. Habló con taberneros y posaderos para que advirtieran a los viajeros de los peligros de los caminos solitarios de montaña. El resultado fue inferior a una sentencia, pero mejor que nada. Poco a poco, el tráfico por ese camino se fue apagando. La gente empezó a evitar ese camino y a tomar rodeos más largos, pero más seguros, y la posada de las hermanas, que siempre había dependido del paso de viajeros solitarios, se fue aislando cada vez más, una isla de silencio en medio de las montañas. Edmund lo observaba todo desde la distancia, viendo cómo Nora y Willa respondían a la disminución del tráfico. Salían más ahora, quizás queriendo mostrar normalidad, acallar los rumores que crecían sin evidencia. Había una desesperación en sus reapariciones públicas, tratando de reconstruir reputaciones manchadas por sospechas sin resolver. El verano había vuelto, cerrando otro ciclo de estaciones que habían transformado a Edmund the Sheriff, seguro de sí mismo, en alguien obsesionado y derrotado. Pero él todavía estaba allí, todavía observando, todavía esperando, porque sabía en su corazón que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie, que los secretos enterrados en la tierra tienen una manera de resurgir cuando menos lo esperas. El cambio llegó sin avisar, como suelen llegar las cosas importantes. Fue en agosto de 1906 cuando un granjero que vivía a kilómetros de la casa de las hermanas se presentó en la oficina de Edmund con un relato peculiar. Había estado cazando en las partes más alejadas de las montañas, fuera de los caminos trillados, cuando su perro comenzó a ladrar y a cavar frenéticamente en un lugar. El granjero, intrigado y algo preocupado por el comportamiento del animal, había revisado. Descubrió algo enterrado a medias bajo hojas y tierra suelta, algo que tardó días en decidir si denunciar o simplemente volver a enterrar y olvidar. Pero su conciencia no se lo permitía y finalmente llevó su hallazgo a Edmund, dejándolo en el escritorio de la oficina con manos temblorosas. Era una maleta vieja, dañada por el tiempo, pero reconocible. En el interior había ropa de hombre en descomposición y algunos papeles milagrosamente conservados en un sobre encerado. Edmund revisó los documentos con manos que intentó mantener firmes: un nombre, una fecha, un acuerdo comercial para viajar a través de las montañas. Era uno de sus hombres desaparecido hacía 2 años. El lugar donde se halló la maleta fue determinante, a unos 5 kilómetros de la casa de las hermanas, pero en una dirección que indicaba que había sido desplazada intencionalmente lejos de cualquier zona susceptible de ser rastreada. Edmund sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de afirmación y pena. Había tenido razón todo el tiempo, pero eso no trajo el alivio que esperaba. Edmund llevó inmediatamente el hallazgo al fiscal, esta vez con evidencia en la mano que no podía ser ignorada ni explicada. El fiscal reconoció la seriedad del caso y reunió al juez y a los mismos detectives que lo habían investigado antes. La sala estaba en silencio, todos sabiendo que esta pequeña bolsa cambiaba todo.
Los investigadores fueron devueltos a la casa de las hermanas, esta vez con órdenes judiciales expandidas y autorización para registrar toda la casa. Edmund no tomó parte, observando desde la periferia, en un lugar donde podía ver sin intervenir. Observó a los arqueólogos regresar con un equipo más grande, hombres capacitados en excavaciones delicadas. Nora y Willa asintieron con su habitual calma, pero Edmund notó algo diferente esta vez. Había una tensión en sus hombros, una tensión alrededor de sus ojos que no había notado antes. Sabían que algo había cambiado, que la red finalmente se estaba cerrando, de una manera que no podían simplemente desviar con palabras cuidadosas y sonrisas vacías. La búsqueda duró 3 días. El equipo peinó la propiedad, usando instrumentos para sondear el terreno sin tener que cavar. Se movieron con precisión, señalando áreas sospechosas, registrando cada hallazgo, por pequeño que fuera. Edmund vio la frustración apoderándose de las caras de los investigadores a medida que los días pasaban sin resultados. Pero fue el tercer día, cuando estaban a punto de rendirse, que uno de los hombres descubrió algo en el extremo más alejado de la propiedad, donde comenzaba el bosque. No era parte del huerto, cubierta de arbustos salvajes que parecían abandonados a propósito para disuadir la exploración. Edmund observó el repentino alboroto, los hombres todos convergiendo, las voces amortiguadas. Se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Cuando por fin pudo observar lo que habían descubierto, sus piernas cedieron. No fueron los detalles gráficos lo que lo estremecieron, sino la confirmación de todo lo que había sospechado, la evidencia de que esas montañas ocultaban secretos más oscuros de lo que la mayoría de la gente deseaba reconocer. Las hermanas fueron arrestadas esa misma tarde. Edmund las vio subir al carruaje que las llevaría a la cárcel del condado. Willa mantuvo su expresión en blanco, mirando hacia adelante como si nada de esto la perturbara. Nora dejó caer sus defensas por un instante, sus ojos sosteniéndose con los de Edmund en un gesto que podría ser desafío o resignación. Era imposible decirlo con certeza. En los días que vinieron, el pueblo reaccionó con shock, afirmación y horror. Quienes habían defendido a las hermanas se sintieron traicionados, estúpidos. Los que habían murmurado sospechas se sintieron reivindicados, pero también alarmados por haber estado tan cerca del peligro sin darse cuenta de lo grave que era. Las charlas de las tabernas pasaron de una defensa escéptica a una especulación macabra. Edmund se sintió extraño. Había sido reivindicado, sus sospechas confirmadas, pero no sintió satisfacción, solo agotamiento y tristeza por todo el tiempo que había perdido, por todas las personas que podrían haber salvado si hubiera sido más rápido, más inteligente, más convincente en sus intentos anteriores. El fiscal fue armando el caso para el juicio. Difícil porque mucho era evidencia circunstancial o de inferencia. El bolso hallado en el bosque fue fundamental, así como las pertenencias encontradas en la casa que pudieron relacionarse con ciertas víctimas. Pero armar una historia coherente y judicialmente viable que condujera a condenas era una tarea hercúlea. Samuel regresó al enterarse de la noticia, donando su experiencia legal para armar el caso. Él y el fiscal habían trabajado juntos, interrogando a testigos, reuniendo pruebas, preparando argumentos que resistieran ante un jurado. Un trabajo delicado que tardaría meses en completarse. Mientras tanto, Nora y Willa pasaron la noche en la cárcel del condado, la primera vez que se separaron desde que llegaron a la zona. Los guardias dijeron que se quedaban callados, negándose a Sam hablar o responder preguntas. Willa, en particular,
parecía haberse retirado por completo, yendo días sin decir una palabra. Edmund las visitó una vez, sentándose al otro lado de las barras de hierro que ahora las separaban del mundo. No sabía por qué había venido, qué esperaba encontrar. Willa lo observó con esos mismos ojos intensos que lo habían inquietado desde el momento en que se conocieron, y finalmente habló, su voz baja pero firme. Apenas dijo una palabra antes de volver a su silencio, que las montañas ya guardaban secretos antes de que ellas llegaran, y que continuarían haciéndolo mucho después de que todos hubieran sido olvidados. No fue una confesión ni una negación, solo una declaración que dejó a Edmund con más preguntas que respuestas. El otoño había vuelto y con él la proximidad del juicio. La casa de las hermanas permaneció vacía, ya comenzaba a mostrar signos de abandono. Las ventanas oscuras reflejaban el cielo gris y el jardín, una vez cuidado, ahora invadido por la maleza. Era como si el lugar supiera que su tiempo había llegado a su fin, que los secretos que había guardado durante tanto tiempo finalmente habían sido revelados a la luz del día. El juicio se fijó para noviembre de 1906, y a medida que se acercaba la fecha, la tensión en la zona aumentaba como una tormenta a punto de estallar. Welch nunca había visto nada así, un caso que atrajo la atención de todo el mundo, atrayendo a curiosos que llenaron las posadas y crearon un ambiente casi festivo que chocaba horriblemente con lo que estaba a punto de descubrirse en la corte. Edmund se pasó las noches ensayando su declaración, repasando cada paso de su investigación, cada sospecha, cada elección que había hecho durante aquellos años. Samuel lo interrogó, presionándolo, cuestionando sus recuerdos, preparándolo para el inevitable contrainterrogatorio. El abogado defensor que habían contratado para defender a las hermanas era un abogado famoso por destruir testigos, por convertir certezas en dudas con preguntas astutas. Las hermanas habían contratado a Bartholomew Chase, un abogado de renombre de Richmond. Era un hombre apuesto, de cabello gris bien peinado, y voz que no necesitaba elevarse para ser escuchada con respeto. Chase había defendido lo indefendible antes y había ganado algunos casos imposibles con tácticas casi teatrales, pero devastadoramente efectivas. En los días previos al juicio, Chase fue al lugar abandonado varias veces, inspeccionando todo, tomando fotos de ángulos específicos, tomando medidas. Estaba tejiendo su propia historia, una realidad alternativa de los acontecimientos que pudiera sembrar una duda razonable en la mente de los jurados. Edmund lo había estado observando en estas visitas, adivinando qué táctica usaría el abogado. La defensa que estaba construyendo Chase era ingeniosa en su simplicidad. No negaría lo que habían encontrado en la propiedad, pero trabajaría para desvincular esos descubrimientos de Nora y Willa. Su defensa sería que las hermanas eran solo nuevas inquilinas de una antigua casa con un pasado turbio, víctimas inocentes de circunstancias malinterpretadas por un sheriff obsesionado que dejó que sus sospechas distorsionaran su visión de la realidad. La sala del tribunal estaba llena el primer día del juicio. Edmund vio cómo Nora y Willa eran llevadas dentro, irreconocibles desde sus meses en prisión. Estaban más pálidas, más delgadas, pero conservaban la postura erguida que siempre las había distinguido. Willa seguía mirando hacia adelante, su rostro en blanco, mientras que Nora miraba alrededor de la habitación, sus ojos escaneando cada rostro como si estuviera tomando nota de quién había llegado a verla caer. El fiscal abrió su caso con una línea de tiempo detallada, mostrando cuándo llegaron las hermanas a la zona, cuándo comenzaron a acumularse las desapariciones
y cómo todas las pistas geográficas apuntaban a esa propiedad. Samuel había preparado la presentación de manera que cualquiera, incluso sin formación jurídica, pudiera seguir el razonamiento, tejiendo una red de pruebas circunstanciales que por sí solas parecían insignificantes, pero juntas formaban una imagen condenatoria. Edmund fue llamado como uno de los primeros testigos. Se dirigió al escenario, sus piernas temblando, sabiendo que este era el momento que había esperado durante años. Bajo el interrogatorio del fiscal, describió sus investigaciones, sus cuadernos, sus mapas, cada viaje a la propiedad, cada conversación con las hermanas. Su voz era firme, pero llena de emoción reprimida, años de frustración y resolución saliendo a través de cada palabra. El contrainterrogatorio de Chase fue despiadado. El abogado defensor destripó cada acción de Edmund, cuestionando sus métodos, sugiriendo que su obsesión lo había cegado, que se había convencido tanto de la culpabilidad de las hermanas que comenzó a ver todo a través de ese prisma distorsionado. Chase fue implacable, pero siempre educado, su voz nunca elevándose por encima de un tono conversacional que de alguna manera hacía que sus palabras fueran aún más punzantes. Se detuvo en la primera búsqueda fallida en el huerto, obligando a Edmund a confesar que la había visto un día y al siguiente había desaparecido. Chase lo retrató como prueba de que Edmund había imaginado cosas, que su deseo de culpar a alguien había inventado recuerdos. Fue desgarrador oír sus propias acciones descritas como signos de locura en vez de una investigación legítima. El granjero que halló la maleta en el bosque fue el siguiente testigo clave. Era un hombre sencillo, incómodo con la formalidad de la sala del tribunal, pero su sinceridad era evidente. Detalló dónde y cómo había jalado la maleta, cómo había reaccionado su perro y por qué había tardado tanto en denunciarlo. Su vacilación era comprensible y hacía que su testimonio fuera más creíble. No había nada de ensayado en sus palabras. Chase trató de insinuar que la maleta podría haber estado allí durante años, que no había forma de vincularla temporalmente con la posesión de la casa por parte de las hermanas. Pero los papeles en la maleta estaban fechados, y los peritos en descomposición material dijeron que el estado de la maleta era consistente con haber estado expuesta a la intemperie durante unos 2 años, no décadas. Fue un punto para la fiscalía, pero Chase había plantado la idea de que no había enlaces claros. Se trajo testigos para reconocer cosas halladas en la casa de las hermanas. Un reloj de bolsillo fue identificado por el grabado en su tapa. Un bastón fue reconocido por la forma singular de su mango de marfil. Los anillos se asociaron a varones concretos mediante descripciones de parientes. Cada cosa gritaba la historia silenciosa de alguien que había estado allí y había desaparecido. La defensa rebatió presentando testigos que habían comprado y vendido en los mercados locales cosas parecidas y que demostraban que cambiaban de mano muy a menudo, y que tener una cosa no demostraba la manera en que se había hecho uno de ella. Las hermanas podrían haberlo comprado a vendedores ambulantes, y no hay evidencia de que estos artículos fueran robados a las víctimas en lugar de comprados legalmente, dijo Chase. Margaret, la dueña de la pensión de Bramwell, describió al hombre que se había hospedado en su pensión y la ruta que pretendía seguir. Su memoria de su reloj era clara y, al ver el reloj, sus manos temblaron al sostenerlo. Lloró en el estrado, segura de que era el mismo reloj, que los grabados coincidían con los que el hombre le había mostrado con orgullo. Chase fue amable pero insistente. ¿Cómo podía estar tan segura después de tanto tiempo?
cuántos relojes con grabaciones similares había visto en su vida. No era posible que su memoria estuviera siendo influenciada por el deseo de ayudar. Margaret se mantuvo firme, pero la semilla de la duda estaba plantada, y Edmund podía ver en las caras de algunos jurados que Chase estaba ganando. El juicio duró 2 semanas enteras, cada día trayendo nuevos testimonios, nuevas evidencias, nuevos argumentos. El ambiente en la sala del tribunal iba desde una tensión eléctrica, cuando se mostraba evidencia especialmente condenatoria, hasta el tedio técnico mientras los abogados discutían puntos legales arcano. Los jurados parecían agotados, sus rostros mostrando el peso de tener que decidir sobre algo tan complicado y perturbador. Nora y Willa se mantuvieron en silencio durante todo el procedimiento, ejerciendo su derecho a no declarar. Chase había advertido que no las llevara al estrado. El fiscal las destrozaría en el contrainterrogatorio. Su silencio fue calculado, pero avivó la especulación. La gente quería escucharlas hablar. Querían saber cómo podían hacer lo que se decía que hacían, que pensaban. Sin sus voces, la gente se imaginó lo que querían. Las teorías se multiplicaron en las tabernas y en las calles, cada cual más ingeniosa que la otra. Algunos las representaban como monstruos sin humanidad, mientras que otros trataban de hallar explicaciones psicológicas a su conducta, hablando de traumas o posesiones malignas que habrían corrompido sus almas. Edmund lo miró todo con emociones encontradas. Había arrastrado a las hermanas a los tribunales. Había revelado al menos parte de lo que escondían las montañas. Pero el proceso era frustrante. Una danza complicada de procedimientos y objeciones que a veces parecía más preocupada por tecnicismos legales que por la justicia. Entendió estas defensas, el derecho a la inocencia hasta que se pruebe lo contrario, pero estaba perdiendo la paciencia después de todo lo que había pasado. Y entonces vinieron los argumentos finales. El fiscal cerró con pasión contenida, creando la imagen de depredadoras calculadoras que habían explotado el aislamiento y la hospitalidad como armas, que habían convertido un cruce de caminos en un coto de caza. Apeló al sentido de justicia de los jurados, instándolos a unir la evidencia circunstancial que pintaba una imagen clara. Chase respondió con gélida precisión, destrozando la narrativa de la fiscalía. Subrayó la ausencia de pruebas directas, la ausencia de testigos presenciales y la existencia de explicaciones alternativas para cada descubrimiento. Les recordó que las condenas exigían pruebas más allá de toda duda razonable, y que las sospechas, por fuertes que fuesen, no bastaban. Terminó preguntando si de verdad iban a condenar a 2 mujeres por coincidencias y por las obsesiones de un sheriff. Los jurados se retiraron a deliberar en una tarde helada de diciembre. Edmund esperó fuera de la sala del tribunal con Samuel, fumando cigarrillo tras cigarrillo, incapaz de estar quieto. Las horas se arrastraron como días, cada minuto avivando la especulación sobre lo que podría significar el retraso. Una larga deliberación puede significar duda, desacuerdo entre los jurados, justo lo que la defensa necesitaba. Finalmente, tras casi 2 días completos, los jurados volvieron. La sala se llenó, todos curiosos por escuchar el veredicto. Edmund observó a los jurados entrar, sus rostros impenetrables, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. El juez llamó a la sala a orden y preguntó si los jurados habían llegado a un veredicto. El portavoz se levantó, con un trozo de papel en sus manos temblorosas. El silencio en la habitación era total, cada uno de nosotros aguantando la respiración, esperando palabras que no podrían ser retiradas una vez pronunciadas. El veredicto resonó en la sala del tribunal. Culpables.
La palabra resonó en las paredes de madera, haciéndose eco en cada rincón, arrastrando consigo meses de investigación, semanas de testimonio, años de secretos enterrados en las montañas. Edmund sintió que sus rodillas cedían, no por alivio, sino por el cansancio acumulado que finalmente se liberaba. Samuel puso una mano firme en su hombro, un reconocimiento silencioso por todo lo que había costado llegar hasta allí. Nora y Willa escucharon el veredicto sin mostrar reacción. Willa seguía mirando hacia adelante con la misma mirada en blanco que había tenido durante todo el juicio. Nora cerró los ojos un instante, un suspiro casi imperceptible escapando de sus labios antes de recomponerse. Fueron escoltadas de vuelta a la prisión, mientras la sala se rompía en murmullos, todos entendiendo lo que eso significaba. La sentencia llegaría días después, pero todos conocían el veredicto. La seriedad de las acusaciones, la magnitud de los crímenes de los que se le acusaba, no dejaban lugar a la piedad. Las montañas, que habían guardado sus secretos durante tanto tiempo, finalmente vieron algo parecido a la justicia, por incompleta, por tardía, por aquellos que se habían perdido en las sombras de aquellos caminos. Edmund salió del juzgado, sus pasos más ligeros de lo que habían sido en años. Pero no era una sensación de victoria orgullosa, era algo más complicado, una mezcla de alivio y tristeza. Recordó todos los momentos de ese viaje en los que se había dudado de sí misma, en los que sus sospechas parecían una locura incluso para ella misma. Pensó en los nombres que conocía y en los que nunca conocería. Vidas interrumpidas que solo dejaban ecos y posesiones silenciosas como testigos. La casa donde todo ocurrió permanecería vacía durante años. Nadie quería comprar esa tierra, pisar ese suelo que había absorbido tantas historias tenebrosas. Con el tiempo, el bosque reclamaría la tierra, los árboles brotando donde una vez hubo un huerto, la maleza tragándose la casa hasta convertirla en una ruina más olvidada en las colinas de los Apalaches. La gente local seguiría hablando de Nora y Willa durante décadas, convirtiéndolas en leyendas locales, cuentos de advertencia contados en las noches de invierno cuando el viento aullaba entre los pinos. Los detalles se exagerarían con el tiempo, como siempre ocurre, la realidad y la invención entrelazándose hasta volverse indistinguibles. Pero el corazón de la historia quedaría, un recordatorio de que el peligro no siempre avisa, que puede llevar caras comunes y ofrecer hospitalidad antes de mostrar sus verdaderas intenciones. Edmund seguiría siendo sheriff durante algunos años más antes de retirarse finalmente. Con el cuerpo y la mente agotados por décadas de aplicación de la ley, en áreas donde la civilización no era más que una fina capa sobre instintos más salvajes. Se mudaría a un pueblo más pequeño y tranquilo, donde podría pasar sus últimos años pescando en arroyos limpios y tratando de olvidar las sombras que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Pero algunas cosas nunca se olvidan. Algunas imágenes se quedan grabadas tras los párpados, asomándose en sueños y en instantes de ocio. Las montañas seguirían siendo montañas, ajenas a los dramas humanos que se desarrollaban a sus pies. Nuevas generaciones de viajeros recorrerían sus caminos. Nuevos pobladores harían sus cabañas en sus valles, y la vida seguiría con la tenacidad de los lugares en que la naturaleza aún reina sobre la civilización. Los secretos que Nora y Willa habían ocultado salieron a la luz, pero las montañas albergaban muchos más, historias enterradas bajo décadas de hojas muertas y nieve derretida, esperando el día en que también pudieran ser reveladas. Esta historia nos muestra lo delicada que es la confianza,
cómo la soledad puede volvernos vulnerables, cómo el aislamiento abre la puerta a aquellos que se aprovechan. En el mundo actual, con nuestra comunicación instantánea y nuestro mundo conectado, es fácil olvidar lo diferente que era cuando la gente podía desaparecer sin dejar rastro digital. Cuando viajar por las montañas significaba adentrarse en un reino donde estabas solo con tus decisiones y tus encuentros. Las hermanas Apalaches, Nora y Willa, se han convertido en leyenda negra de la zona. Sus nombres, murmurándose, junto con otros relatos de misterio y peligro que las montañas recogen como un bosque recoge musgo. Su historia es un recordatorio de que el mal puede acechar en cualquier parte, de que los lobos vienen en todas partes y de que a veces el peligro más grande se esconde tras puertas que prometen refugio de la noche. Antes de morir, Edmund legó sus cuadernos a los archivos del condado, crónicas obsesivas de su obsesión transformada en obligación. Esos cuadernos estarían ahí, sus páginas amarillentas por el tiempo, su tinta desvanecida, pero aún legible. Un monumento silencioso de un hombre que no podía ignorar la injusticia, que buscó la verdad incluso cuando le costó casi todo. Y así termina esta historia, sin todas las respuestas, pero con un cierre. Las montañas aún guardan sus misterios. Aún susurran a través de los pinos en la noche, pero al menos algunas de sus sombras han sido reveladas. Al menos algunas de las voces silenciadas han resonado gracias a alguien que se negó a dejar de escuchar. Si has llegado hasta aquí con nosotros en esta aventura por las montañas oscuras y sus secretos, suscríbete al canal. Hay muchas más historias por descubrir, muchos más enigmas por resolver. Comenta qué te pareció esta historia y nos vemos en la próxima travesía por las sombras.